Muchas gracias. Bueno, bueno, pues, ay, perdón, a ver si me escucháis bien. Bueno, pues, mira, antes de nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a César por organizar esta charla, por darme la oportunidad de hablar con vosotros. Me hubiera gustado muchísimo estar en persona para veros, porque así me veo yo, ya sabéis, nos estoy viendo por cuestiones de imagen, como sois menores, pero me encantaría estar ahí para veros, para poder estar como más cerca, que es lo que me parece, que es lo que más interesante me parece. Pero bueno, al menos llegar de alguna manera es lo importante. Bueno, pues yo quiero empezar por presentarme un poco. Yo soy Maribel Jiménez y soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy profesora de latín y de lingüística. Os voy a contar un poco qué es eso de ser profesora de latín y de lingüística en esta carrera, ¿no? Y después vamos a seguir avanzando. Pues nada, yo estudié filología clásica en Madrid y después hice un máster, hice el doctorado, soy doctora en lingüística latina y bueno, la lingüística es como la ciencia que estudia el funcionamiento de la lengua, en general de todas las lenguas, pero a mí me interesaba especialmente la de la lengua latina porque quería ver cómo evolucionaba esta lengua, cómo funcionaba esta lengua que después dio lugar a todas las lenguas que hablamos hoy en día romances, ¿no? Al catalán, al español, al gallego, al portugués, al francés. Entonces, eso es de lo que tengo la suerte de dar clase hoy. Hoy doy clase de latín y también doy clase de lingüística latina. Y bueno, pues ahora que ya me he presentado un poco, lo que yo había pensado para esta es contaros un poco, porque supongo que en este punto algunos de vosotros, algunas de vosotras estaréis pues pensando en qué carrera vais a hacer el año que viene a lo mejor, o en 2 años, o en 3 años. Así que yo había pensado esto un poco para ayudaros a guiaros un poco cuando se busca la carrera. ¿Cómo hago para informarme? Pues primero, en los primeros minutos os voy a contar cómo se hace para informarte de si una carrera te interesa o no, y después ya me meto de lleno en los estudios clásicos. Para eso voy a estar compartiendo la pantalla, ¿vale? Entonces, a ver, voy a compartir y voy a entrar aquí. A ver si veis bien. ¿Veis bien lo que he compartido? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Bueno, pues lo que os traigo aquí es como la página principal, la página de inicio de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto como un pequeño tutorial para cómo hago, ¿no? Cuando quiero buscar una carrera. Bueno, pues esta es la página principal y si os fijáis aquí en la parte de arriba, estudios, investigación, innovación, vida universitaria. Para buscar qué estudios se pueden estudiar en la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense, por ejemplo, la Universidad de Alcalá, tienen páginas muy parecidas, me refiero a parecidas en cuanto a que son muy intuitivas, podéis ir ahí y trastear y son parecidas. Voy a entrar aquí, a este apartado de aquí que pone estudios. Y en estudios voy a entrar en estudios de grado, ¿no? Que son los estudios iniciales cuando se empieza la universidad. Para buscar qué me interesa hacer, lo voy a ejemplificar con estudios clásicos, pero entramos aquí en grados de la UAM y aquí aparecen como todas las posibles carreras, todos los posibles grados de artes y humanidades, de ciencias de la salud, de ingeniería, en general, que se pueden estudiar en la Universidad Autónoma. Como yo soy de humanidades, yo soy de clásicas, pues voy a enseñaros, estoy aquí, que está en el apartado Artes y Humanidades. En concreto está en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde damos las clases. Y haciendo esto, lo que encontramos son aquí los grados, los distintos grados. Pues el grado del que os voy a hablar es este de aquí. Grado en Estudios Clásicos y de la Antigüedad, que antes se llamaba Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Vale, pues lo primero que os encontráis en este grado y en cualquiera, cuando estáis informándoos de la carrera aquí en esta página, es esta información de aquí. ¿Cuánto dura? ¿En qué lengua se imparte? ¿Cómo? ¿Si presencial o en línea? ¿Cuál es la nota de corte? ¿El precio y el centro? Todo esto es muy importante a la hora de la carrera.
porque son estas cosas que te van a hacer que decidas si sí o si no. El grado de estudios clásicos y de la antigüedad, que es el grado en el que yo imparto latín, tiene aquí, cuenta que tiene una duración de 4 años. Y dice, una duración de 4 años, 240 ECTS significa créditos, porque en la universidad las asignaturas se cuentan por créditos. Es algo así como la forma de contabilizar el tiempo y la dedicación que le tienes que dedicar a una asignatura. En general, las asignaturas valen 6 créditos y cada uno de esos créditos tiene un precio. Entonces, todo esto puede parecer un poco lioso, pero la cuestión es que las asignaturas se contabilizan en créditos. En nuestro grado, todas tienen 6 créditos. Entonces, os he buscado por aquí, después os voy a enseñar el precio de cada crédito. Perdón, porque está... Bueno. Entonces, son 4 años, se estudia en español y la nota de corte es 5. La nota de corte que es de la EBAU y del segundo de bachillerato, es un 5. El precio son 1.015 euros el curso, aunque esto es importante. El precio es 1.015 euros por año, pero es importante, que os voy a contar después, que la universidad, que el ministerio y la universidad ofrece becas para asegurarse que todo el mundo, o casi todo el mundo, puede tener acceso a la universidad. Así que de eso os lo cuento después. Pero esta primera información es muy importante, ¿no? Cualquier carrera que queráis, si queréis después, al final me contáis las carreras que os interesan y podemos hacer algunas búsquedas, tienen esta información, ¿no? Y esto hay que conocerlo. Bueno, pues esta es como la información más importante, más relevante. Y después, una vez que os he explicado más o menos esto, si tenéis alguna duda en cualquier momento, me digo, ¿vale? Quiero pasar a contaros por qué me parece importante poder estudiar estudios clásicos y de la antigüedad. Perdón, un segundito. Voy a quitar el sonido. Ya estoy, perdón, si tengo problemas técnicos, pero ya estoy. Bueno, entonces, os voy a empezar a contar por qué me parece importante. Bueno, os voy a contar mejor mi historia, por qué llegué a estudios clásicos y por qué hoy os lo cuento como una posibilidad para la vida y como profesión. Yo llegué al bachillerato sabiendo que quería hacer historia, lenguas. Lo que más me interesaba era la historia del arte, la lengua. Y recuerdo que he estado pensando hoy cómo contar lo que contaros, y recuerdo que lo que me parecía más interesante es que cuando empecé a estudiar historia me encantaba porque me explicaba cosas de mí misma, de mi historia personal. Yo nací en Mallorca, pero mis padres son andaluces y extremeños. Mi padre extremeño y mi madre andaluza. Emigraron a Mallorca porque allí había más trabajo del campo, que era de donde ellos venían, ¿no? De un pueblecito de Extremadura y otro pueblecito de Andalucía, para trabajar. Y lo hicieron durante el franquismo. Entonces, me acuerdo que cuando estaba estudiando historia, de repente entendía a mi abuela, ¿no? Entendía qué es lo que había pasado en la República, qué es lo que había pasado durante la Guerra Civil, los años de hambre después, cómo se había configurado España, dónde había más trabajo, dónde había menos. Eso me ayudó a entenderles, a mis abuelos, a mis padres, y a entender mi realidad. Entonces me parecía maravilloso, porque me parecía que con la historia la historia me descubría no solo otros mundos, que son fascinantes también, sino el mío propio. Y eso fue como todo un descubrimiento en la vida. Entonces, cuando la historia del arte también. Me acuerdo de los viajes que hacíamos todos los años a Extremadura. Mi familia es de un pueblo pequeñito, cerca de Mérida. Y me acuerdo que pasaba por Mérida y veía el teatro romano, veía el templo de Diana. Y yo decía, pero bueno, qué fascinante esto, que me parece tan lejano, pero está aquí, en medio de un pueblo al lado del mío, y que es tan precioso, pero que no entiendo para qué servía. Entonces, cuando empecé a estudiar historia del arte, de repente entendía
para que eso, quién había hecho eso, por qué, y además tan cerca de nosotros, ¿no? O en Segovia cuando pasaba, o por cualquier lugar de España, porque tenemos una riqueza patrimonial infinita. Entonces, creo que era increíble. Así que yo estaba segura de que quería estudiar historia o historia del arte o algo así. Pero de repente empecé a estudiar latín y fue como otra iluminación para mí. Ya veis que soy un poco emocionada, pero me pasa, ¿no? Fue como, empecé a estudiar latín y griego y la lengua, empecé a entender mi propia lengua también, de dónde venía, por qué se decían así algunas cosas, algunos refranes. O me acuerdo muchísimo que en primero de bachillerato, en latín, nuestra profesora nos enseñó a un autor, nos enseñó las fábulas de Fedro, que es un autor latino que escribía fábulas pequeñitas en prosa. Y de repente escuchaba a mi abuela, los cuentos de mi abuela, que me había contado toda la vida. Así que, de alguna manera, yo vi claro que el latín, la historia, el arte, me conectaba con otros mundos, pero también con el mío. Y me explicaba tantas cosas de mí que me parecía que no podía dejarlo escapar. Entonces pensé, tengo que estudiar esto. Y fue difícil porque en Mallorca no había clásicas. Entonces mis padres me dijeron que no me dejaban irme a estudiar latín, porque además me hicieron esa pregunta que nuestro director os ha dicho en la presentación de, pero me ve latín, ¿pero para qué sirve eso? Si eso no sirve para nada, son lenguas muertas. Entonces yo me recuerdo a mí misma súper triste pensando, ¿pero qué hago si no hago latín? O sea, si me parece que es clarísimo, si lo veo muy claro y no encontraba nada. De hecho, me hicieron estudiar un primer año allí en Mallorca porque mi familia es una familia trabajadora que no tenía dinero para poder venir a Madrid y además no tenía becas, era pequeña, ¿no? Tenía 17, no tenía ni 18 años. Entonces empecé a estudiar una carrera allí en Mallorca, empecé a estudiar pedagogía y me acuerdo que todas las asignaturas optativas las cogía de latín, todas. Cogí como 6 asignaturas de latín o 4, no me acuerdo. Entonces, al año siguiente busqué muchas becas, empecé a trabajar en verano y tuve la posibilidad de venir a Madrid a estudiar. Y la verdad es que a mí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Entonces, cuando me preguntan por qué estudiar latín, lo primero que me viene a la cabeza es porque es lo que yo sentía más fuerte que quería hacer en la vida. Es lo que más sentido tenía en mi cabeza. Y porque creo que cuando haces algo con todo el sentido, pues generalmente si te esfuerzas mucho, pues a veces pueden salir opciones, ¿no? Vas buscando, vas llamando puertas, estás ahí y para mí fue muy importante hacerlo. Pero para empezar, para contaros de forma como, esto es como mi vivencia personal, ¿no? Pero quiero contaros de forma como menos subjetiva, un poco más objetiva, cuáles son las salidas, ¿no? Cuáles son las salidas de esta carrera y después ya vemos qué cosas se hacen en la carrera. A ver, voy a volver a entrar aquí. Porque si venís a la página, en esta página de la autónoma, como en cualquier otra carrera, vais a encontrar información, ¿no? Entre otras cosas, vais a ver descripción, oferta académica, salidas profesionales. ¿Cuáles son las salidas profesionales de esta carrera? Si se estudia el grado de estudios clásicos en la antigüedad. Bueno, pues si se estudia este grado, uno se hace experto o una se hace experta en la antigüedad, en el arte antiguo, en las lenguas antiguas, en la historia antigua, en la forma de pensar. Y eso que parece que está tan lejos, en realidad es súper útil para muchísimas cosas y hay un montón de trabajo sobre ello. Bueno, una de las primeras cosas, una de las primeras salidas profesionales, que además es como muy clara, creo que los graduados en estudios clásicos somos una de las profesiones que mayor tasa de empleabilidad tenemos. Hay paro prácticamente cero. Todos mis amigos que han estudiado clásicas están trabajando. Y eso es por una de las cosas que os comentaba el director, y es que, como sabéis, en los institutos, en secundaria, se ofrecen las asignaturas de latín y en algunos sitios de griego, latín, griego, cultura clásica, y esas asignaturas se dan prioritariamente
parte de profesores que han estudiado este grado. Entonces, somos muy pocos los que estudiamos y, en general, cuando queremos acceder al mundo de la educación secundaria, tenemos acceso. Se tiene que hacer un máster, después de la carrera se hace un máster, que es un máster de profesorado, que te forma el profesorado, y después de esto hay muchas posibilidades para acceder. De hecho, para acceder a institutos a dar clases, muchísimas. De hecho, este año, como también nos contaba nuestro director, nos inscriben a la facultad y nos dicen, si hay alguien incluso que no haya terminado del todo la carrera, que le falte una asignatura o así, por favor que nos contacte, porque necesitamos gente que dé clase, porque los alumnos y las alumnas se quedan sin profesores. Así que, por una parte, la salida más importante es la salida de la docencia, que, pues, como os digo, es casi un seguro, ¿no? Hoy por hoy, en estos últimos años y en los próximos que vienen, parece ser que va a ser más o menos igual. Otra de las salidas más importantes es la investigación, pero eso es si tenéis muchas ganas de estudiar, ¿no? Yo tenía muchas ganas de estudiar y seguí formándome, hice un doctorado y ahora doy clase en la universidad. Esta es otra opción. Además, es una opción muy agradecida porque los estudios, las investigaciones que se pueden hacer en el mundo antiguo son muy interesantes. Por ejemplo, en nuestro departamento hay un grupo que os voy a presentar después, que se llama Marginalia Clásica, que estudia el mundo clásico en la actualidad, en la cultura pop. Y pues hay muchísimas cosas interesantes, de estudio en novelas, cómics, videojuegos, quiero decir, la investigación en el mundo clásico es muy agradecida y es muy bonita. Pero si la vocación no va por ahí, si la vocación no va por el mundo académico, no va por seguir estudiando o seguir dando clase, hay otras muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, como os decía antes, lo que te permite este grado, ser un experto en la antigüedad, pues se puede trabajar en patrimonio. Y en España tenemos muchísimo patrimonio griego y romano, sobre todo romano, ¿no? Entonces, en patrimonio tengo amigos y amigas, os voy a ir contando cosas como personales también, ¿no? Tengo amigos y amigas que trabajan en museos. En museos al aire libre, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en un museo de la cultura oral, en el Museo de la Literatura Oral, que es un museo que intenta recoger y proteger todos esos cuentos, leyendas que nos contaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, y ella es una de las personas que van por diferentes regiones de España buscando personas que les cuenten sus historias oralmente, ¿no? Para guardarlas, para salvaguardarlas, para no perder todas esas historias. Y eso lo puede hacer, ha podido acceder a ese museo porque ella ha estudiado esta carrera y en esta carrera pues nos hablan mucho de literatura oral, que es como se transmitía la literatura en la antigüedad. Otra persona que conozco mucho trabaja en un archivo. Los archivos también son muy importantes, ¿no? Porque en esta carrera se enseña a manejar los documentos antiguos. Entonces, el archivo de Simancas, por ejemplo, que en España, en la provincia de Valladolid, hay un lugar que se llama Simancas, es un castillo precioso, que conservan los registros bibliográficos, los archivos, los documentos más antiguos de la corona de España. Pues un amigo trabaja allí también con estos documentos. Y hay una alumna ahora mismo que todos los años, por ejemplo, va a Roma en verano y da rutas turísticas por Roma a personas que hablan español. Como ella es una conocedora del arte antiguo y del pensamiento antiguo y de la lengua antigua, pues puede hacer visitas guiadas por Roma enseñando esto es el Coliseo, el Panteón, y explicando de la cultura romana, ¿no? Así que hay cosas que también son como muy fascinantes. Hay personas que trabajan en casas de venta de objetos artísticos de la antigüedad. Bueno, hay como muchos, en realidad estamos en un país que como tiene eso, pues yo decía, tanta riqueza patrimonial antigua, hay muchos ámbitos de la empresa privada y también del ámbito público en el que se puede trabajar con nuestros estudios. En arqueología también, en sitios arqueológicos. Así que en realidad son lenguas muertas, es una cultura que ya se pasó del pasado y no está nada viva, no es en absoluto verdad, ¿no? Está muy viva
activa y hay mucho trabajo de eso también. Entonces, esto para la cuestión de las salidas. Si tenéis alguna pregunta también, por favor, id contándome. Pero ahora os voy a enseñar cómo es el grado, porque este grado de Estudios Clásicos y de la Antigüedad se da también en otras universidades. En la Universidad Complutense y también en la Universidad de Alcalá se pueden estudiar asignaturas que tienen que ver con esto. Pero la Universidad Autónoma tiene una cosa interesante y es que no solo enseña, no solo se centra en la antigüedad griega y romana, sino también tenemos profesores en la plantilla que son expertos, muy expertos, internacionales, en el Oriente Antiguo, es decir, en Mesopotamia, en lo que hacían en las culturas sumeria, en la cultura acadia. Hay profesores también que son con un montón de reputación en la cultura egipcia. Por ejemplo, un profesor que es muy amigo, es experto en jeroglíficos y todos los años va a Egipto y todos los años va a hacer eso que es como tan fascinante, ¿no? A las excavaciones y ha estudiado en la Autónoma y ha estudiado esta carrera. Entonces, es como muy interesante porque hay cosas que se ven muy lejanas, pero que tenemos cerca, ¿no? Que podemos empezar a trabajarlas y abocarnos a ese futuro si nos interesa. Entonces, sí, esto es una de las particularidades del grado, que se centra, además en el mundo clásico griego y romano, en el mundo del Oriente Antiguo, y también otra particularidad del grado en la Autónoma es que tiene una parte también de griego moderno, que es muy interesante. Se puede estudiar moderno, griego actual, y bueno, pues eso son cosas que son colindantes a la cultura, a esto que hacemos en clase de griego antiguo, latín antiguo, y latín, griego. Entonces, bueno, voy a contaros más o menos cómo está organizado el grado. A ver, os voy a enseñar aquí. En oferta. Un momentito. Aquí, os voy a enseñar, a ver si aparece. ¿Se está abriendo? No, voy a compartir otra pantalla. Creo que es esto. A ver si aparece. Está cargando. A ver si se ve. Vale. Bueno, pues esto es como el folleto donde está la información de la carrera, que también ya veis que lo he podido descargar muy fácil de allí, de la misma página. Aquí está toda esta información y os voy a contar cómo van, más o menos qué asignaturas hay. Pero vais a ver que hay asignaturas de lengua, filosofía, de historia, hay asignaturas de arqueología. Aquí. Por ejemplo, en el primer curso, latín, griego, el mundo clásico a través de los textos, historia de Mesopotamia, historia del arte, literatura clásica, historia de la filosofía. El objetivo de la carrera es, sobre todo en el primer año, es que los estudiantes terminen como con un panorama general del pensamiento y de cómo se vivía en la antigüedad. Entonces, pues hay un poco de filosofía, un poco de literatura, lengua, de orígenes, y después la carrera. Después vamos teniendo arqueología de Oriente, historia de Grecia y del Mediterráneo arcaico. Si os fijáis, son asignaturas que tienen que ver todo el tiempo con eso, ¿no? Cómo se vivía en la antigüedad. Porque llegar a ser un experto en esto pues, hace que tengas que estudiar como en diferentes asignaturas, las diferentes parcelas de la realidad del mundo del Mediterráneo antiguo. Así que aquí. En el curso, diferentes aspectos de la literatura, ¿no? Por ejemplo, épica. La épica, no sé si habéis visto alguna vez, la Odisea, la Ilíada, son textos que hablan sobre héroes y dioses, que ahora, por ejemplo, los superhéroes, las sagas de superhéroes recogen un montón de esas historias, y eso también es interesante verlo.
historia de la Hispania antigua, hay una cosa que también nos importa mucho y es relacionar esto, que parece tan lejano, con lo propio, ¿no? Con los sitios donde vivimos, de dónde somos, para poder entender que hace 2000 años, que aquí mismo, donde vosotros estáis, ya había, se vivía vivían estas personas que hablaban estas lenguas, qué cultura tenían, ¿no? Para conocer un poco mejor nuestro pasado. Se estudia teatro, arqueología, como os digo. Entonces, la carrera intenta como dotar de todos estos aspectos para que se salga con el mayor conocimiento posible del mundo clásico. Y además, en la carrera, como en todas las carreras, como en todas, esto ya no te cuento para venderos estudios clásicos, ¿eh? Porque esto os cuento porque a mí me interesa mucho y me ha hecho muy feliz siempre, pero si buscáis otras carreras, en cualquiera, hay además unas asignaturas optativas, ¿no? Aquí, si os fijáis, antes os contaba, ¿no? Que cada asignatura tiene 6 créditos. Esos créditos son como las unidades en las que contamos el esfuerzo que vale una asignatura, ¿no? Pues una asignatura vale 6 créditos, que es como la media. Fijaos que hay otras, por ejemplo, en otras carreras como medicina, que son asignaturas muy complejas, que tienen parte práctica, que a lo mejor valen 12 créditos. Esas supone un esfuerzo mucho mejor para los estudiantes, ¿no? Entonces, como veis, aquí las asignaturas tienen un 6 porque son los créditos que valen, pero aquí pone optativas 24. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, que de toda la oferta de asignaturas de la universidad, tú puedes elegir 4 asignaturas que sean libres, completamente las que a ti te apetezca. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la filología inglesa. Quiero estudiar pues alguna asignatura de literatura gótica, inglesa, pues voy y estudio esa asignatura. O me interesa mucho más aprender una lengua, quiero estudiar griego moderno, pues elijo estas asignaturas para estudiar griego moderno, ¿no? O sea que las carreras siempre uno puede hacérselas un poquito suyas. Hay asignaturas que son obligatorias y otras que uno puede ir cogiendo para especializarse un poco más o menos en lo que más le va interesando. Así que eso también es una opción con la que se puede jugar y que es interesante. Y bueno, esto que os he contado hasta ahora es del grado de Estudios Clásicos y de la Antigüedad. Pero en la autónoma, voy a volver a presentar esto. En la autónoma tenemos otro grado que también tiene que ver con el mundo clásico, que es, voy para estudios otra vez, voy a grado otra vez, voy a grado y pongo Artes y Humanidades, que es este de aquí. Doble grado en Historia del Arte y Estudios Clásicos y de la Antigüedad. La universidad también tiene la posibilidad de hacer una cosa que se llama dobles grados. Es decir, hay estudiantes que dicen, yo quiero hacer historia, pero siempre he querido hacer música. Bueno, pues hay algunas ofertas en la universidad que juntan dos carreras, dos grados. Eso se llama doble grado. En nuestro caso, Estudios Clásicos y de la Antigüedad tiene un doble grado también, porque veíamos que había muchos alumnos que querían hacer estudios clásicos, pero también querían hacer historia del arte. Entonces, se juntan esas dos carreras, se juntan esos dos grados, y tenemos este doble grado que ofrecemos de historia del arte y estudios clásicos. Si os fijáis, voy un poquito más para abajo en la pantalla. Este dura 5 años, claro, porque como se están fusionando dos carreras, lo que se hace es como juntar, algunas asignaturas son comunes, entonces dura un año más para poder sacar como el título de las dos carreras, de los dos grados. Y lo interesante de este doble grado es que, además de todo lo que se ofrece en el grado simple de Estudios Clásicos y de la Antigüedad, para aquellos que tengan especial interés en la historia del arte, pues se introducen más asignaturas de historia del arte. No solamente del arte antiguo, pero sobre todo del arte antiguo, no solamente, sino también historia del arte moderno, contemporáneo, medieval, historia del arte como de toda la historia. Así que este grado también es muy interesante, porque a veces tenemos como una esquinita, ¿no? De que yo querría elegir historia del arte, pero quiero saber el mundo clásico, pues los juntamos. Entonces este doble grado para esas cosas es como muy interesante. Y bueno,
Pues esto es un poco lo que yo os quería contar sobre el doble grado y el grado. Pero además os quiero enseñar algunos vídeos que hemos hecho de algunos profesores que están, porque aquí me veis a mí, yo soy profesora de lingüística y de latín, pero hemos hecho unos vídeos muy cortos de algunos profesores para que veáis también en qué trabajan esos profesores y cómo son un poco, ¿no? Os voy a enseñar dos vídeos, a ver, y así los conocéis también. A ver, aquí, a ver si se escucha. Profesor del área de Filología Latina del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid e imparto asignaturas de latín en el grado en estudios clásicos y de antigüedad. Mi línea de investigación principal es la recepción clásica, es decir, la recepción del mundo antiguo, de qué manera el mundo antiguo, sobre todo la antigüedad grecorromana, ha sido recibida en el mundo contemporáneo, en la literatura, en el cine, videojuegos, cómics y también en procesos de formación de identidades contemporáneas, de identidades políticas, religiosas. Y especialmente me centro en la recepción de heterodoxias religiosas, de movimientos heterodoxos religiosos, en géneros que habitualmente no se han considerado como parte de los estudios académicos, como pueden ser la fantasía y la ciencia ficción. Si os interesan estos temas, aquí os esperamos. A ver, voy a poner otro más. Voy a poner este aquí. Un momentito. Profesora del Departamento de Filología Clásica, soy profesora de griego y seré una de las personas con las que compartirás tu tiempo si te decides por estudiar estudios clásicos y de la antigüedad. A mí me encantaba el griego y me encantaba el latín y por eso me decidí a estudiar Filología Clásica, pero tengo que decir que me gustan prácticamente todas las lenguas, desde todos los aspectos. Y por ello imparto desde hace muchísimos años una asignatura en la que uno estudia el indoeuropeo, es decir, la lengua común de la que derivan pues, no solo el griego y el latín, sino también lenguas como el inglés o el alemán o el sueco. En cualquier caso, es una asignatura de la que estoy muy orgullosa, no es la única asignatura que imparto aquí, pero sí una asignatura de la que estoy especialmente orgullosa y con la que creo que disfruto y disfrutan mis estudiantes. ¿Qué podéis aprender conmigo? Pues el europeo, desde luego, pero también otras cosas. Últimamente doy literatura incluso, es decir, he dado muchas asignaturas y espero seguir dando cosas diversas porque eso me enriquece y espero que os enriquezca a vosotros también. Así que si os animáis a estudiar con nosotros, aquí estaré y seré una de las personas que formarán parte de vuestra vida durante 4 años o más. Bueno, pues estos son algunos de mis compañeros y han contado un poco las asignaturas que dan. Quería que no se me olvidara hablar de las becas. Un momentito, así que voy a volver aquí. Porque, bueno, para mí fue muy importante que hubiera becas, el saber qué becas pedir, porque fue lo que me permitió estudiar. He estudiado toda mi formación académica ha sido gracias a las becas que he ido teniendo, así que yo creo que es muy importante mencionarlas. En la página web, yo os voy a contar un poquito solamente, pero en la página web hay un apartado de becas que ahora vamos a ver. Para empezar a estudiar en la universidad, hay el Ministerio de Educación da las becas de las que es muy importante informarse porque además con estas becas se paga la matrícula, que ya habéis visto que son como 1.000 euros, 1.100 más o menos euros cada curso, y además de la matrícula, según las condiciones socioeconómicas, familiares en las que cada uno viva, pues tienen posibilidades de que se les dé un poquito de dinero. Entonces, esas becas son importantes. En el caso de que esas becas fallen, quiero decir, hay momentos, hay situaciones en las que el Ministerio tiene, para solicitar las becas, pues hay como una cosa que se llama el umbral de renta, en el que se tiene que poner cuál es la renta de la familia, cuánto dinero gana la familia al cabo del año.
hay veces que la familia gana un poco más de lo que el umbral de renta del ministerio considera para pagar la beca, y entonces el estudiante o el estudiante se queda sin beca. Pues para esos casos, la Universidad Autónoma de Madrid también, y las universidades no es beca, o sea, todas las universidades, yo creo, las universidades públicas tienen un sistema de becas que en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid se llaman de acción social, que son, pues, cuentas un poco tu situación y hay posibilidades de que también te paguen eso, la matrícula, y te den un poco de dinero para el curso. Eso es muy importante, para mí es muy importante porque eso permite el acceso a mayor, no solamente a las personas que tienen posibilidades económicas o que van súper bien económicamente en casa, sino a otras personas que a lo mejor es difícil, ¿no? Es un esfuerzo económico importante, así que eso hay que verlo también. En todas las universidades de la Comunidad de Madrid existe la opción de tener unas becas que son muy interesantes de movilidad que se llaman las becas Erasmus. Supongo que vosotros habéis escuchado alguna vez hablar de ellas, y es la posibilidad de irte medio curso o un curso entero a estudiar tu carrera a otros países. Mucha gente en España se va a estudiar a Italia, otras personas a Inglaterra, a Francia, a Noruega, ¿no? En toda la Unión Europea. Inglaterra está ahí no sé si hay tantos convenios como antes, pero posibilidad de estudiar un año o medio año en otro país. Y para eso también hay unas becas que son interesantes, se pueden pedir, y hay becas también para estudiar en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, Granada es una de las grandes ciudades universitarias por excelencia en España, y mucha gente pues va a pasar un año, medio año a Granada, ¿no? Es muy interesante, pues se conocen otras formas de estudiar, otras universidades, otras formas de vivir, otra gente, ¿no? Que durante los años de la universidad es muy importante lo que se estudia, pero también es muy importante lo que se vive, y a la gente que se conoce, y a las amigas y los amigos que salen de por vida, los amores que se conocen también. En realidad son unos años fantásticos que hay que poder vivirlos, ¿no? Entonces, pues todas estas opciones en la universidad. Os voy a enseñar un título de las becas, porque eso no quiero que se me pase, y os cuento la última cosa, pero primero las becas. Aquí. A ver si puedo compartir. Vale. Pues las becas. Estudios, vamos otra vez a estudios, vamos otra vez a grado, y cuando estéis en grado, a ver si me estoy equivocando, no es en estudios, quizá es acceso a estudios universitarios. Como directamente hay que buscar. Lo más buscado son las becas, y ahí ya nos aparece de becas donde se explica todas las becas que ofrece la universidad, las becas del ministerio en general. Y lo último que os quiero contar es que en el Departamento de Tecnología Clásica, además, en el departamento tenemos un grupo de teatro. Y en ese grupo de teatro del que yo soy codirectora, es muy divertido, lo pasamos muy bien, y todos los años intentamos estrenar una obra que está basada en el mundo clásico, en textos clásicos, y quiero enseñaros un poquito de la promoción de este año, que estamos muy contentas. Entonces, y ya me callo para hacer ronda de preguntas, ¿vale? Aquí. Bueno, y con esto yo creo que esto era más o menos todo lo que os quería contar sobre la crisis
la universidad, sobre los estudios científicos, sobre el departamento y también sobre mi propia experiencia. No sé si tenéis alguna duda. Pues, perdona que mire para atrás, pero es que estoy encandilado. Si no estuviera enamorado del griego, del latín y de la cultura clásica, hoy me hubiera vuelto a enamorar con la invitación que has dado porque me ha gustado muchísimo. Agradeceros, por favor, agradeceros a vosotros el buen comportamiento que habéis tenido, es ejemplar. Os lo agradezco de corazón porque creo que has plantado una semilla tremenda y que de aquí florecerá muchísimas buenas plantas. Ojalá. Abrimos el turno de palabra por si queréis hacer alguna pregunta, porque ha sido completísima la charla, pero me imagino que habrá alguien que no solamente esté interesado exclusivamente en el griego y el latín, sino, por ejemplo, ha reflexionado acerca de ellos sobre la literatura universal o la historia del arte o la misma historia del ser humano a través de los dos pilares fundamentales desde el punto de vista de la cultura occidental, que son la cultura griega y la latina. ¿Tenéis alguna pregunta? Nadie queréis preguntar nada, no me lo creo. Bueno, probablemente las siguientes semanas surgirán más preguntas y estaremos abiertos para poder responderlas desde el puesto de los profesores, y me he sentido completamente identificado contigo. Solamente comentaros que yo conecté con el mundo clásico, una tontería tan grande como Los Caballeros del Zodiaco, que era una serie de dibujos animados de mi infancia, y eso fue el